Hola a todos, bienvenidos a Matasanos, el segmento de Hidden Track en donde resolvemos nuestras dudas y hablamos sobre temas de cotidianidad, de cultura pop y siempre enfocándonos en la medicina y o la ciencia. El día de hoy traemos un tema pues bastante interesante y divertido. El capítulo pasado hablamos sobre la muerte y qué pasaría si regresáramos de la muerte. Hoy vamos a hablar, como ya vieron en el título, sobre los zombies, pero antes de entrar en tema voy a presentar a mis coanfitriones. Primero que nada, a la parte maestra de este podcast, a nuestro Wes Anderson. Alan, ¿cómo estás? Bien, Nacho, muchas gracias por esa intro. Aquí está Zelda también, como siempre. Mírenla, aquí anda. Pero todo chido, amigos. Aquí listo para hablar de este desmadre. Y a nuestro rockstar de este podcast, a nuestro Bill Murray de Wes Anderson. Beto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal, Chino? ¿Cómo estás? Bien. Y yo soy Nacho. Tú eres el Owen Wilson de Wes Anderson. Del Wes Anderson, sí. Como saben, es un tema que está implicado en la cultura pop, está impregnado en muchas películas, series, videojuegos, incluso videoclips musicales. Me parece que incluso hay hasta un género musical que es como una especie de metal zombie, algo así, alguna vez vi. Entonces, no sé, cuéntenme ustedes, ¿consumen? ¿Les gusta? ¿Qué tan fanáticos son? Mira, yo creo que yo soy muy fan. Creo que me he vuelto menos fan con el paso de los años, porque si bien, como dices, pues en la cultura pop ya tiene varios años que este tema en general, en cine, en series, en videojuegos, pues ha estado ya como muy, como que es más y más de lo mismo. Pero las obras clásicas, que igual y ahorita hablaremos un poco de eso, la verdad es que a mí se me siguen haciendo de las más padres, ¿no? Y pues también hay referencias, ¿no? Como en Los Simpson, donde también de repente parodiaban ahí como a películas de George A. Romero y como de esta idea de el muerto viviente, ¿no? Como tal. Según yo, lo que había leído también en algún momento era que la palabra como tal zombie era como viene como de un dialecto africano, según entiendo, que era algo así como justo como un muerto que camina. Esa era como la definición como tal. Me gustaría aquí que nuestro médico de cabecera nos diera como esa definición médica actual de lo que es básicamente, pues ya, tal cual, ¿no? Estar muerto y después, ¿qué podría pasar o qué cuestiones se agarra la cultura pop de la medicina y la ciencia, al menos de lo que conocemos ahora, para ir desarrollando poco a poco este concepto? Si más bien es justo al revés, ¿no? Si más bien estamos inmersos ahora como en lo que conocemos como zombies y lo poco que se conoce. Beto, tú ahí dinos qué pedo con esto. Pues, o sea, es complicado porque el concepto de la muerte ha cambiado desde el punto de vista médico-científico a lo largo de los años. O sea, sobre todo porque se ha vuelto un problema no solo médico, sino legal. O sea, hoy en día que existe esta cuestión de la procuración para los trasplantes y que o sea, se tiene que definir de una forma muy clara en qué punto una persona está muerta o no, para ver si es candidata, por ejemplo, a donar, o cuestiones éticas que tienen que ver con no sé, procuración de cadáveres o con disposición de cadáveres y demás. Entonces, el cómo ha evolucionado esto depende sobre todo de la sociedad en la que está inmersa la ciencia, y de qué tanto se involucra o no factores externos como la religión y demás, porque esto va modificando cómo se trabajan las definiciones. Inicialmente o sea, se pensaba, o más bien se tomaba en cuenta solo la cuestión como cardiorrespiratoria, o sea que si dejaba de funcionar
el corazón y los pulmones, se consideraba alguien muerto y normalmente lo que, o sea, en tiempos clásicos se veía era pues, que no tuvieran pulso, ver que no latiera el corazón y esto de que salen las películas de que ponen como el espejito en la boca para ver que no respiren y ya está, ¿no? Pero bueno, o sea, se ha visto que esto es más complejo y sobre todo ahora está como el concepto de muerte cerebral, ¿no? Que por ahí tiene como una relación o haría pensar en esto de los zombies precisamente porque, pues en teoría, o sea, la definición parte de que como el cerebro controla todo, o sea, como es el órgano que controla todo, cuando deja de funcionar, entonces de forma irreversible, pues el resto de los órganos van a dejar de funcionar también. Entonces hoy en día, desde el punto de vista médico, se toma como definición de muerte que el cerebro deje de funcionar. Esto a grandes rasgos, porque ahí aparte hay subdivisiones de si todo el cerebro tiene que dejar de funcionar o si solo algunas partes, no sé, lo que tiene que ver con el estado de conciencia, con la personalidad de la persona y demás. Pero bueno, desde el punto de vista médico, las pruebas que se hacen para ver que alguien está muerto es que no haya conciencia y que las funciones que hacen que el corazón siga latiendo, que los pulmones sigan funcionando, cesten. O sea, de hecho es lo que ocurre. Por ejemplo, alguien que tiene un accidente grave, que es como lo más común y que quieres ver si va a donar o no órganos, y que normalmente está intubado o conectado a un ventilador. O sea, una de las pruebas más comunes es apagar el ventilador y ver si pues, hay respiración espontánea o no, que esto se llama prueba de la apnea. Entonces, si no hay respiración espontánea, quiere decir que el cerebro ya no está mandando la señal. Entonces, eso quiere decir que la parte del cerebro que controla esto ya está fuera y que el paciente pues ya no está, ¿no? Además de que haces pruebas para ver que no responde a estímulos, que no haya reflejos y demás. Entonces, pues cuando esto ocurre, cuando desde el sistema nervioso central se pierden todas estas funciones, pues eventualmente va a dejar de latir el corazón y van a dejar de funcionar los pulmones y los demás órganos, y esto va a hacer que el resto del cuerpo pues vaya muriendo, y esto es irreversible y que ya viene ahí el proceso de putrefacción, por así decirlo, y esto es tan irreversible que, o sea, estaría muy complicado que esto se vuelva a activar, ¿no? Entonces, es algo que desde el punto de vista médico no sería inviable, ¿no? Pero que curiosamente siempre he estado como involucrado en esto de la cultura pop. O sea, yo creo que la primera referencia que yo ubico es Frankenstein, ¿no? O sea, de cómo a partir de una serie de cadáveres, pues, y con electricidad, que en ese entonces como que era lo que decías, bueno, la electricidad y el corazón y es lo que puede dar como vida a la gente, se da vida a un ser, ¿no? Pero pues obviamente esto es inviable porque pues si el cerebro ya no tiene capacidad de funcionar, pues no hay forma de que se regule todo. Entonces, lo complejo con esto, o lo curioso es esto, precisamente, de que por definición es algo irreversible, y si es irreversible, o sea, digamos que esto va más hacia el lado definitivamente de la ciencia ficción o de la fantasía que de algo que pudiera ser o no médico, ¿no? O sea, hay algunas cosillas que rato podremos comentar, pero sí, o sea, es irreversible y punto, ¿no? Pero bueno, está padre ponerse a imaginar o la ficción, pues al final es algo, bueno, está otra cosa que también se usa en el cine, que además del concepto de zombie está como esta cuestión de infectados, ¿no? Uh-huh. O sea, que a lo mejor algún virus o alguna cosa que tenga la capacidad de controlar a una persona, porque a veces se usa como sinónimos, ¿no? Pareciera que, sobre todo en películas y cosas como más recientes, como que se usa más este concepto, ¿no? Precisamente porque pues ya se ha visto que, o sea, esto de muerto viviente es no es viable, ¿no? Porque no, o sea, no es posible médicamente, pero tal vez esto, no sé, lo veo muy complicado, pero o sea, podría ser algo ahí también que se podría explorar, ¿no? Lo que dices, eso sí es cierto, ¿no? Como que en las últimas, o sea, los últimos, tal vez partiendo de que justo el tema como tal se gastó muchísimo, sobre todo 80s, 90s, principios de los 2000, donde
sagas como Resident Evil, ¿no? En cuestión de videojuegos y de cultura pop, ¿no? Que pasó al cine con un chingo de películas y todo esto. Con todo el revival y los reboots o remakes que se hicieron o los homenajes a películas de George A. Romero también, como Night of the Living Dead y todas estas secuelas que le siguieron, se dejó de lado la idea tal cual, ¿no? De como de que alguien muere y por algún ritual o lo que sea, pues de repente cobran vida y entonces se levantan de un cementerio. Y justo lo que dices, ¿no? O sea, a lo mejor como que físicamente pues no están dotados, ¿no? Según la cultura pop, lo primero que recordamos es que querían comer al inicio, pues cerebros, ¿no? O sea, querían comerse. De hecho, hasta hay un capítulo de Los Simpson donde están a nada de Homero comerse no se lo Homero, comen, ¿no? y le tocan el cerebro y pues no tiene nada, entonces lo dejan en paz. Está muy cagado. Y ahora que decías, me recordó mucho, y sobre todo ahí sí, creo que mezcla la parte biológica y de evolución, porque en una de las, ya es una saga, van apenas dos videojuegos de Last of Us. No sé si ubican ese juego, que es relativamente reciente, tendrá que será unos 12 años más o menos. Uh-huh. Pero en ese lore de esa historia en particular, ya empezamos jugando pues en un mundo postapocalíptico, ¿no? Donde ya básicamente están la resistencia, o sea, la gente que aún sigue viva, grupos como de estos, como facciones en varios estados de Norteamérica que pelean como por tener el poder, ¿no? El control de los recursos, de las armas y estas cosas. Entonces, digamos, te tienes que cuidar en ese mundo postapocalíptico de las facciones, o sea, extremistas, y de acuerdo a su pensamiento y demás, una parte religiosa que siguen como muy ahí impregnada, y obviamente pues la parte de los infectados, ¿no? En esta nueva concepción de lo que es un zombie, un muerto viviente o un infectado, lo que sea, ellos lo que decían es que hubo en algún momento en la historia de la humanidad como un brote, digamos, de una cepa de hongo que al final empezó a tener el control de las personas. Entonces, primero te infectas, ¿no? Te infectas por sangre. Y después, digamos como que no sé cómo decirlo, pero como el ADN de todos estos microorganismos empezaban a hacer como clic y match con el cerebro de las personas, y entonces se empezaban a hacer unas malformaciones ya no de muerto viviente o de esto, sino más bien con como una ¿cómo se dice? Una estética más hacia las plantas, hacia los hongos, hacia cosas como putrefactas, y incluso también como a cómo se ven algunos virus actualmente en la piel, ¿no? O sea, como se me fue como de esto, cuando salen como un chingo de granos en todo el cuerpo, como de estas, o sea, ¿cómo? ¿Lepra? Sí, ándale, como tipo lepra o como algo más convencional. De ahorita que digo, ya hay vacunas y así, pero como la viruela, la varicela, como exactamente viruela y de estos tipos como granos que se inflan y explotan. Es más o menos así, pero llevado a un extremo ya mucho más cabrón, donde ya son bolotas así o partes del cuerpo llenas de bolas que explotan pues como con ácido y esta madre, ¿no? Como el Polka Dot Man. Así es. Y me gusta mucho esa, porque esa visualización o esa representación de cómo sería un futuro postapocalíptico, sin recursos, o sea, sin comida, sin nada, sin comunicación y todo. Pero la otra es que fue algo totalmente natural, que de hecho todos los paisajes y que se ven ahí son donde ya, digamos que el planeta Tierra empezó a retomar lo que le pertenecía, ¿no? O sea, vemos edificios ya derruidos y sobre eso empieza a crecer vegetación. Hay un chingo de pasto, de arbolitos y flores y todo. Los ríos y todo eso pues empiezan a ser parte ya de las ciudades y demás. Y eso, como que esa parte me gustó mucho. Ahí, por ejemplo, antes de iniciar el episodio de esta semana, hablabas un poquito, ¿no? De un cierto tipo de droga o algo que
tiene que ver como con, no recuerdo cómo dijiste, pero era un acercamiento más o menos similar a esta cosa que estamos platicando, o como también lo vimos en la película esta de Guerra Mundial Z, donde pues más bien fue en un laboratorio donde se escapó esta cosa, ¿no? Este virus, y que al final volvió violentas a las personas. Hablabas de una droga, ¿no? Que tenía que ver cómo actuaba en la piel, por ejemplo, las personas que sí tenían como un aspecto un poquito más cercano a esto que nosotros conocemos en la cultura pop como un zombie, ¿no? Sí, o sea, ahí digamos que bueno, es una sustancia que se llama desomorfina, que es un opioide, digamos, como la heroína, como la morfina, la oxicodona, todas estas drogas que pues, hoy en día son como un problema de salud pública, sobre todo en Estados Unidos. Y pues bueno, esta es una droga que se sintetizó como en los 30s y se prohibió en los 80s y que se conoce en la calle como crocodile o cocodrilo, y que también tiene el nombre de droga zombie, pero más que por el efecto a nivel como de comportamiento, o sea que al final de comportamiento, y eso hace lo que cualquier opioide, ¿no? Que te seda y o sea, el efecto de cualquier droga de este tipo, pero ahí más bien el nombre se le puso por el aspecto que tenían las personas que la consumían, o sea, desde el punto de vista esto de lo que decía de la piel, porque al ser una droga que se volvió ilegal, esto en los 80s, la forma en la que la sintetizaban era a partir de otra sustancia que se llama codeína, que era igual un analgésico derivado del opio, pero que sí se encontraba en las farmacias. Entonces, un poco así como la metanfetamina en Breaking Bad, o sea que a partir de una sustancia que ya existe, en laboratorios clandestinos se empezaron a sacar esta nueva droga que era mucho más potente, pero esto implicaba que se contaminara y que fuera una droga muy poco pura. Entonces, como se administra por vía intravenosa, había muchos casos de infecciones que se adquirían a través de la piel. O sea, aquí lo que pasaba es que bacterias causaban infecciones graves de los vasos sanguíneos y de las venas y de la piel de los pacientes, de las personas, y se empezaban a consumir la piel. Entonces, por eso se le dio ese nombre, ¿no? O sea, sobre todo, no médicamente, pero como de forma popular se le empezó a llamar así porque pues, la gente tenía infecciones graves de la piel y se empezaba a tener este aspecto como de putrefacción. Y pues esto es algo que no es exclusivo de esta droga en sí, pero se vio en muchos casos porque era una droga muy contaminada. Entonces, por un lado, causaba estas infecciones graves de la piel, y por otro, las bacterias llegaban al torrente sanguíneo y de ahí se iban al resto del cuerpo, y esto hacía que también causaran infecciones en otros sitios y que o sea, se ponían muy mal. Son casos muy, muy graves, ¿no? Entonces, digamos que desde el punto de vista de el aspecto o de lo que de la cultura se conoce como un zombie, es a lo mejor lo más cercano que podría llegar a existir desde el punto de vista médico, pero no es algo que tenga que ver ni con control mental, bueno, al final es una droga y demás, ¿no? O con una infección que cause todo, sino más es como una sobreinfección por el uso de estas sustancias. Digamos que es como lo más similar que puede, o sea, que existe, ¿no? O que podrían encontrar, ¿no? En la literatura médica, ¿no? Que digo, no es un nombre científico, pero sería eso. Bien. Yo en algún episodio de Leyendas Legendarias, saludo a los de Leyendas Legendarias, si algún día nos ven. No recuerdo exactamente en qué episodio hablaban sobre vudú y magia negra en Haití, en donde hubo un caso de una persona que reconoció a su hermano unos 16, 18 años después, pero él, o sea, su hermano ya lo habían enterrado, ¿no? Él ya estaba muerto, entonces lo reconoció 18 años después y se dieron cuenta que era una tribu o una localidad de Haití que administraba pócimas
compuestas por toxinas de plantas y de un pez, me parece, un pez parecido al pez globo, en donde causaban como una especie de muerte cerebral, o no recuerdo si era muerte cerebral a las personas. eh, Llegaba al médico, pues decía que estaban muertas, las enterraban y después iban estas personas a la noche siguiente, sacaban el ataúd y los despertaban y los tenían como esclavos trabajando en unas tierras, pues sí, creo que como esclavos trabajando en la agricultura. eh, y según había cientos de personas que tenían ahí como sí, como esclavos y este pues después llegaron, según unos científicos, a analizar como estas pócimas y pues sí, es uno de los casos, no sé si mediáticos que yo recuerde, y que no sé si hay una especie de mito, si es verdad. No me he puesto a investigar como tal. Uh-huh. Yo no conozco no conozco el caso y, o sea, no habrá y hay casos de pacientes que están en control, sobre todo, o sea, estas son cosas muy, muy duras, ¿no? Pero gente que está secuestrada o que está esclavizada a partir de esto, ¿no? Del uso de sustancias. Esto sí que existe, ¿no? Sobre todo opioides igual, o que gente que es explotada a partir de esto. Pero esto del vudú y esto pues ya tiene la parte como más fantasiosa, ¿no? O sea, a lo mejor si hay ahí alguna sustancia química de por medio, más que demás, pero, o sea, esto me recuerda más a lo que hablábamos del control y esto, y ahora me vino a la mente esta película de Jordan Peele, la de Get Out, uh-huh, que ahí más que una sustancia era como hipnosis y demás, ¿no? Pero, uh-huh, ajá, pero me imagino que va como por ahí, ¿no? O sea, de que estrictamente lo que les decía, no puede ser una muerte cerebral, porque si existiera muerte cerebral eso implicaría que el resto de los órganos eventualmente morirían también y ya no sería viable, pero sí que a lo mejor bajo un efecto de tal vez sedación o de, no sé, esto sí que podría ser viable desde el punto de vista científico, pues podrías controlar a otras personas, ¿no? Y esto de alguna u otra forma existe, ¿no? Sobre todo con heroína y eso. Pero esto es como la otra parte, ¿no? O sea, no solo y que yo creo que esto es más viable y es lo que se ve más ahora en la cultura pop, ¿no? No solo, no los muertos revividos, sino el control, ¿no? De alguna otra forma. Que esto lo curioso es que, o sea, está como esta teoría del terror y del horror, que en realidad se supone que lo que está detrás de la ficción es que te están contando alguna otra cosa, ¿no? Como que siempre los autores en realidad te están contando algo que es un problema social, ¿no? Que con los zombies muchas veces tiene que ver con gente que está excluida, con gente que está como fuera de la sociedad y demás, y que pues bueno, ahí a lo mejor sí tendría esta implicación de los miedos, no sé, intrínsecos o los miedos subconscientes de la sociedad, y que de esta forma se van adaptando a las obras de terror y de horror. Entonces, pues seguramente uno de los miedos que al final está latente es el no tener el control, ¿no? Entonces, pues está como muy interesante eso también. Sí, ahora que lo pienso, está también... Digo, al final al menos creo que, pues, por algo lo conocemos como el maestro del terror, a George A. Romero, pero sus películas, sobre todo las primeras de zombies, Night of the Living Dead, que es del 60 y tantos, 68 según recuerdo, viene muy de la mano también con este boom en cultura pop de hacer como monstruos más, ¿cómo decirlo?
O sea, más exagerados en el sentido de que estas cosas de los cuentos desde la cripta, si se acuerdan de esta onda, y de tener como los monstruos de los lagos y estas cosas que le precedieron a los slashers, ¿no? Que también son de los 70s y así. Pero antes era como mucho esta idea de esta noción más mística y fantástica de representación, y eso lo vimos pues también en los cómics, ¿no? Por ejemplo, o sea, había historias donde empezaron a verse y a leerse sobre personajes más fantásticos o cosas más como monstruos y demás. Que de hecho, pues también vemos un poquito de eso en películas de Guillermo del Toro, ¿no? Como de estas cosas de la forma del agua, el laberinto del fauno, que todos son como de esta, como humanoides, pero pues también al final con una cuestión mística por ahí. Y creo que el boom vino mucho de ahí, no lo había relacionado tanto, pero creo que sí tiene también ese origen, ¿no? Por ahí viene la idea como de un muerto que puede regresar y te puede atacar y demás cosas, ¿no? Sí, y o sea, y lo que te decía, a mí me parece también que está esta otra parte como social. Sí, o sea, está esta parte del miedo que tienen las personas que, o sea, no los muertos vivientes, sino que muchas veces lo que te cuentan es la forma en la que reaccionan los que sobreviven, ¿no? O sea, como y también son ejercicios como psicológicos o sociológicos interesantes, porque es como personas llevadas al límite y de qué forma se comportan entre situaciones en las que se pierden las jerarquías, en las que sobrevive el más fuerte y demás. Entonces estas son como otras cosillas que también este tipo de películas exploran en el psique y en el subconsciente. Entonces yo creo que el boom también de estas películas tiene que ver con pues la forma en la que va evolucionando la sociedad, ¿no? en la que estamos o hacia dónde vamos, ¿no? Sí, creo que un ejemplo así súper claro de esto que dices es la secuela de esta película de Danny Boyle, la de... la de 28 Days Later. Sí, la parte 2 que era 28 Weeks, ¿no? Later. Esa no la vi. ¿No la viste? Pero ya no fue de Danny Boyle, ¿no? La segunda sí todavía fue de Danny Boyle. ¿Ah, sí? No, sí, esa sí, no sí. la vi. Es que justo Pensé que en solo esa... había hecho la primera. No, sí, también hizo la segunda. Y ahí uno de los personajes que de hecho es Begbie, el de Trainspotting. Ah, sí, sí. Sí, ¿te acuerdas que? Bueno, no sé. Sí, sí. Hay una escena donde justo lo que dices como que explora esta parte pues más humana y el miedo extremo que él está como enfrentando. Y entonces... Digo, no es un spoiler primero. Bueno, sí es spoiler, pero pasa en los primeros 5 minutitos de la película, donde al final él solito sacrifica a su mujer y dice así, pues ahí te va, ¿no? O sea, le manda a su mujer a los zombies para que él pueda escapar y a sus hijos les dice que pues, su mamá se murió, ¿no? Pero al final, pues es eso que dices, ¿no? Es como que la cara... muestras tu verdadero rostro como en este tipo de situaciones y es una... clara referencia ahorita que decías esto, ¿no? De cómo el comportamiento humano a qué extremos cómo puede llegar con estas situaciones, ¿no? Uh-huh. Sí. Tú, Nacho, ¿a qué crees que se deba que este tema sea tan recurrente y que se siga explorando y que como que no dejen de salir películas de este tipo? O sea, que es algo como que atraiga tanto, que se haga tanto de eso. De los efectos especiales, siento que eso ha influido no solo en zombies, sino en otras películas de terror, en otros personajes de terror, etcétera, que se explore, que se siga como explorando más estos temas. No sé, o sea, por ejemplo, en el caso de los superhéroes, ¿no? Que se siguen sacando películas con base en diferentes cómics, pero de un mismo personaje. Yo creo que aporta mucho el hecho de que estamos en un momento en donde la tecnología permite que se pueda replicar y tener más secuelas de algunas películas y pues no sé,
Lo que decíamos antes de grabar, ¿no? De esta nueva última película, ¿el de Netflix? La que decía Chino, la de, ¿cómo se llama? La del Ejército de los... El Ejército de los Muertos, ¿no? Muertos, Que ¿no? yo creo que es esto que dices, ¿no? Que es como la tecnología o los efectos especiales ya súper nuevos y enfocados a esto, ¿no? O sea, sí, tal vez sea esto, ¿no? Al final hace dinero, ¿no? O sea, sí, es algo que seguramente se atrae, ¿no? Y también a lo mejor nos estamos dando muchas vueltas y al final es porque es algo muy comercial, ¿no? Sí, al final justo como dices, ¿no? Diste en el clavo, es algo que sigue siendo comercial y la parte de los efectos visuales que hay ahorita, yo creo que es lo que hace atractivo que este tipo de cosas no mueran, y pues obviamente tiene que ir acompañado de un buen guión, ¿no? De un buen argumento para que pues no sé, haya series como la de The Walking Dead, que tiene muchas temporadas, que se siga produciendo. Entonces pues es eso, ¿no? Yo creo que es una combinación de varios factores. El hecho de que se explore otras como vertientes de cómo puede ser el origen de los zombies, de lo que decíamos que al inicio se alimentaban solo del cerebro, pero que después fueron cambiando como la narrativa a que simplemente se alimentaran, y al inicio teníamos no sé, que el hecho de que los zombies eran como muy lentos, pero ahora ya hasta corren. Ahora ya tienen como la habilidad de incluso de agarrar objetos. Entonces pues sí, eso como que abre el panorama de que se puedan explorar o se sigan explorando más ideas, ¿no? Uh-huh. Sí, y aparte creo que la idea de, bueno, más bien el contenido en general de terror, por alguna razón que supongo que es como un poco adrenalina, ¿no? Como de esta placer que te da el sentir un poquito de miedo en un entorno pues, controlado, ¿no? O sea, como que por eso tienen tanto éxito también las películas, así sea la película más pitera, de esas que sabes que nada más es gritos. El sustillo. Y la clásica escena de chicas rubias corriendo y así. Pero al final pues es algo que sigue vendiendo y se sigue haciendo. Ahorita lo que decíamos, ¿no? De Resident Evil pues tiene 8 películas, tiene también como, no sé, como 4 películas animadas también. O sea, sí es como una industria que pues no ha parado desde que empezó el tema, ¿no? De los zombies en general en los 60s. Y ahorita que me acuerdo, no sé si ubican este audio en una canción de Gorillaz, la de M1A1 del primer disco de Gorillaz, donde hay alguien que dice hello, is anyone there? Ese es un cachito de Day of the Dead de George A. Romero. Es un pedacito y que hicieron como el sampleo y ya después empieza la película. Pero bueno, es justo eso, ¿no? Como que cómo va jugando, se va metiendo cada vez más en la cultura, aunque no eres como tan consciente, como si no te preguntas de dónde viene ese audio, ¿no? Pero ya después, pues es como que solito va haciendo clic. Por si se acuerdan también en estos videos de Gorillaz, sobre todo en la de, no me acuerdo cómo Clint Eastwood, salían como zombies de la tierra. Exactamente, salían ahí y luego los changos ahí bailando y todo el pedo. Sí, justo como que tenía pequeñas cositas de referencia también hacia el terror viejito, ¿no? Y eso estaba también como muy chido. Igual la estética y un poquito hasta de las letras del primer disco de los Horrors, ¿no? Que también era un tema más como emo, más de esta onda, pero al final pues también hablaban de cosas como de terror, como de cosas de Halloween, por así decirlo. Entonces también está padre que el tema va más también hacia la música, no solo en la cuestión visual, sino también en lo musical. Por ahí hay algunas cosas que son rescatables, ¿no? Sí, no había pensado en esto. O sea, está en todos lados. O sea, me imagino que incluso hasta en cosas de diseño, ¿no? Y demás que... No, o sea, en época esto de Halloween, esto se explotará un montón. Pero pues al final son cosas que se van quedando y van aportando
a las herramientas, ¿no? Con las que puedes, pues no sé, atraer la atención de las personas. Sí. Qué interesante. Sí, está muy bueno. Y habíamos también platicado o sea, tú, Nacho, desde el punto de vista biológico, que parece que ahí sí hay como algunas, o sea, sí hay algunos casos en los que esto que decíamos del control y que tiene que ver ahí algún insecto o algo así, nos contabas que hay como un tipo de zombificación o una cosa así. Sí, hay algunos ejemplos de nemátodos que tienen un ciclo de vida en el que crecen adentro de algunas especies de mantis o de saltamontes. Entonces, el nemátodo al crecer, pues se va alimentando de las células del sistema, bueno, las células de los músculos del sistema nervioso. Entonces, al final, para completar como el ciclo de vida, obligan a que estos insectos entren a una superficie de agua y pueda salir el nemátodo, y entonces es como muy impresionante ver a estos nemátodos saliendo del cuerpo de estos insectos que prácticamente ya están muertos, pero pues aún siguen como moviéndose. Entonces pues sí estos nemátodos salen y ocupan más, se ve como si ocuparan más o sea, como si fueran incluso más grandes que el propio insecto. Y bueno, el caso más conocido, por decirlo así, es de una tribu de hormigas en Tailandia que son atacadas por esporas de un hongo que se llama Ophiocordíceps unilateralis. Este hongo infecta o bueno, se introduce en estas hormigas, y cuando están como comiendo las hojas, y pues después de ciertos días el hongo crece, y pasa lo mismo que con el nemátodo, se va alimentando de la parte muscular y nerviosa de estas hormigas, y lo que hace es que pues hace que las hormigas como que pierdan su control, o sea, pues sí, o sea, su capacidad de decidir por sí mismas, y las obliga a bajar, o sea, porque estas hormigas se encuentran como en la parte media o alta de los árboles de una selva en Tailandia. Entonces las obliga a descender hasta la parte pues baja del sotobosque, no sé, pues donde están como, pues sí, la superficie, el suelo de la selva, y afecta como la parte motriz de las mandíbulas de estas hormigas, y las obliga como a morder la superficie de una hoja, y ahí se quedan como trabadas, por decirlo de alguna manera, las hormigas. Entonces, para este punto, pues la hormiga ya está infestada en gran parte por el hongo que va saliendo por la cabeza de la hormiga, y una vez que termina como de crecer este hongo, al paso que puede ser de 3 a 9 días en esta hoja, bueno, en la hormiga que está aferrada a esta hoja, salen las esporas liberadas que van a infectar a otra hormiga que vaya pasando por ahí, y pues es un ciclo. El ciclo de... Sí. Sí. Bueno, nada más para... O sea, nemátodos son gusanos, ¿no? O sea, es como el nombre científico de gusanos redonditos, ¿no? Bueno, gusanos o un tipo de gusanos, ¿no? Por si... O sea, a lo mejor queda un poco raro o sea, gusanillos infectando
Y, o sea, finalmente me recuerda ahora, o sea, ya como que caigo un poco de esto de los ejemplos médicos, por así decirlo. O sea, sí que hay un virus que podría tener un efecto más o menos similar, que es un rhabdovirus, que es el virus de la rabia, por así decirlo. Es un virus que también es neurotropo, o sea, que ataca principalmente a células del sistema nervioso y que se transmite a partir de la saliva, ¿no? O sea, de la persona que, más bien, de la gente que infecta hacia el huésped, ¿no? Entonces, causa una enfermedad que se conoce como encefalitis, que afecta al sistema nervioso, y en general muchas de las encefalitis se asocian a alteraciones del comportamiento, ¿no? Es uno como de los síntomas, ¿no? Que hay pacientes que se vuelven muy agresivos o muy irritables, que cambian de personalidad. O sea, cuando ocurre esto en agudo, una de las cosas que tienes que pensar, además de cuestiones psicóticas, sustancias y demás, es que sea una encefalitis, sobre todo si hay fiebre y demás. Pero bueno, esto es algo que desde el punto de vista evolutivo para los virus es útil porque, pues, por ejemplo, en los perros o en otros animales, cuando son más agresivos, la forma en la que esto se manifiesta es que atacan y muerden, ¿no? Y esto sirve para que el virus, pues obviamente a partir de la saliva, entre a otro huésped y se siga replicando y siga como este ciclo. Y esto creo que sí es algo de lo que ha bebido mucho las películas, ¿no? Y la cultura, porque esto, pues, es la forma en la que, pues, hasta donde yo recuerdo, en casi todas las películas se ve que se transmiten los virus, ¿no? Y que se comportan, sí, que se manifiestan así con agresividad y demás, ¿no? O sea, justo el efecto, recuerdo esto mucho, la de Danny Boyle, ¿no? La de 28 Days Later, ¿no? Pero es curioso cómo, o sea, ahora caigo en cuenta, ¿no? O sea, de alguna otra forma, tanto las esporas de los hongos con las hormigas como los nematodos, los gusanitos, pues tienen como este efecto indirecto en el sistema nervioso que hacen que de alguna forma cambien su comportamiento y los animales hagan algo que favorezca que pues bueno, el parásito o que el agente infeccioso se siga replicando. Entonces, pues mira, esto sí es algo que tendría un potencial real desde el punto de vista conspiranoico, ¿no? Que obviamente nada que ver, ¿no? Pero es interesante esto. Qué chido. Nunca explicado mejor en ningún otro lado, ni otro podcast, ni nada, más que aquí. Muy bien, muchachos. Pues no sé, ¿quieren comentar algo más? No sé si tienen alguna como referencia favorita o película favorita que tenga que ver con esto. Sí, justo yo quería preguntarles de eso, porque no todo es muerte y destrucción, sino también hay cosas muy chuscas, ¿no? Como hablábamos de la trilogía Cornetto, Shaun of the Dead, que están protagonizadas por Nick Frost y Simon Pegg, ¿no? Son estas épicas películas de Edgar Wright. Para mí, no he visto todas, pero pues mis favoritas seguramente. Son como algo que disfruto mucho ver, ¿no? De hecho, están disponibles, me parece que en Amazon Prime Video las pueden ver. Y Zombieland, que también es otra va por ahí, pero pues es cómica. También es una película que disfruto mucho de ver, ¿no? La segunda parte, la verdad es que ahí sí no fui fan, pero al menos la primera sí se me hizo pues a cierto punto innovadora, porque era, pues desde este punto de vista ya totalmente ridículo y cómico del tema, aunque pues sigue siendo esta onda de un mundo ya postapocalíptico, ¿no? Pero la verdad es que creo que son como buenas películas. En cuestión de videojuegos, pues no puedo dejar de recomendar The Last of Us. No es de zombies, luego es más bien de infectados y de esta cosa, justo como lo que decías, Nacho, también ahí ellos se cuidan mucho de las esporas, ¿no? Porque se transmite por el aire estos microorganismos. Entonces, de esa manera ellos tienen que andar con máscaras y todo el tiempo. Es un juego que me gusta mucho. Resident Evil, pues también creo que la primera trilogía, la 1, 2 y 3, son los mejores juegos para mí, y ahí sí tienen que ver más con cuestiones de virus y de zombies y de estas cosas, pero los últimos han sido más de acción. Los últimos 2 no los he jugado porque ya sí me dan mucha cosa, o sea, sí ya tienen un nivel de detalle que ya me da más miedito, y la verdad sí todavía no me animo a jugarlos, a lo mejor en algún punto, pero yo creo que esos serían como mis
contenidos favoritos en cuanto a zombies infectados y todo esto. ¿Ustedes? Pues, no sé, yo creo que yo me quedaría con la de Danny Boyle. Creo que sí es la que más me gusta. O sea, porque además es una película que se hizo con nada de presupuesto, que fue como de estas primeras películas que utilizaron fotografía y esta cámara digital, bueno, no recuerdo ahora el nombre, ¿no? Que es algo que abarata los costos y que se ve muy bien, ¿no? Además de que pues bueno, es como de las primeras películas en las que sale ¿cómo se llama? Este muchacho que es muy guapo. El de Peaky Blinders. Se me fue el nombre. Sí. Bueno. Nos yo creo que esa y es que de videojuegos la verdad es que no he jugado mucho, no podría, pero sobre todo por la historia y esto, creo que el que más me llama la atención es justo The Last of Us, porque se ve que aparte fue revolucionario en cuestiones de narrativa, ¿no? O sea, y de modos de juego. Entonces, sí, está muy cabrón. Y bueno, sí, también soy muy fan de Shaun of the Dead. Yo creo que es una parodia muy, muy cagada, ¿no? De The Wright. Yo creo que serían esas. Es Cillian Murphy el que decías, ¿no? Cillian Murphy, sí. Sí. Es él. Tú, Nacho, recomendaciones. Híjole, la verdad yo no le he entrado tanto. O sea, yo no soy tan fan del género. O sea, The Walking Dead no lo he visto. Yo creo que me quedaría con Zombieland 1, la 2 no lo he visto. Y me quedo con esa porque sobre todo por la parte de comedia. Yo no, o sea, sabía que estaba ahí, pero no me había dado cuenta que existía ese subgénero que es comedia de terror, que es, pues sí, es como un tipo de película que disfruto y yo creo que es la que se me viene a la mente. Y pues The Last of Us, pues he jugado, yo creo que como la mitad del segundo y lo dejé ahí pausado, pero sí lo recomiendo bastante. Yo me quedaría con esas dos cosas. Muy bien, pues ahí está. Entonces hay algunas recomendaciones. Mucho de esto en realidad sí se puede ver todo en streaming, ¿no? O sea, Shaun of the Dead, Hot Fuzz también está en el Prime. La de The World Ends, que creo que es mi menos favorita de la Cornetto Trilogy. Aún así tiene sus cosas chistosas. También la pueden ver, creo que sí está en Prime. Entonces, pues muy fácil entrarle a cualquier desmadre. Y en Netflix, pues una de las mejores que de hecho ya ni hablamos, pero Train to Busan, la primera, la original, claro. y la 2, la que se llama Península, o sea, Train to Busan Península. No la he visto, pero no sé qué tal esté. Pero bueno, de cosas de zombies y de muertos y todo, la verdad es que abunda el contenido. Entonces, ahí pueden checar como ese par. Hay una Netflix que yo vi que también es coreana que se llama Vivo, o sea, como hashtag Vivo. Y más o menos. También es como que tiene que ver, yo creo, con esta onda coreana del cine de zombies y demás. Entonces, sí es de zombies y todo. Tiene ahí cositas buenas. Hay otras que están resueltas medio pinche en el guión. Pero pues digo, ahí también es como una opción distinta porque es más una historia de supervivencia sobre todo de dos personajes. Entonces, se centra mucho en ellos y de hecho lo que vemos en cámara pues es más como la cuarentena de ellos, ¿no? Y cómo se empiezan a relacionar. Entonces, como una manera un poquito distinta de ver pues como una invasión zombie y demás, ¿no? Entonces, pues ahí también la puedo recomendar. Y pues nada, entonces hasta aquí hemos llegado. Desafortunadamente, entonces es difícil que tengamos un apocalipsis zombie. Entonces, cualquier persona que le hubiera gustado vivirlo, pues creo que no se le va a armar, ¿no? Entonces, pues ni modo. No te preocupes, habrá un montón de otros posibles apocalipsis que sí son muy factibles.
desde el punto de vista ecológico y social, lo que sea. Eso sí. Eso no habrá falta por eso. Se llama Pantitlán a las 8 de la mañana. Ese es el World Wide Z. Sí, exacto, esa escena de Guerra Mundial Z. Sí. Inspiración de cómo se suben a los vagones, güey, a putazos. Sí, exactamente. Bien, Nacho, entonces, despídenos, por favor, despide el episodio. Muchas gracias por haberse quedado hasta acá, por seguirnos viendo. Si pueden, denos su like en YouTube, si nos ven en YouTube, y pues recomiéndennos con sus amigos, gente que quiera. Y pues de nuevo, gracias por vernos y gracias a nuestros coanfitriones por habernos dotado de gran conocimiento y sabiduría. Nos vemos en el siguiente capítulo. Cuídense. Bye. Chao.